mí moderar este panel en Next TV Series México sobre el mercado de la televisión abierta y la nueva onda FAST, un título muy atractivo que generó mucha repercusión. Además de tener el panel central de televisión abierta justo antes de la NAB, es súper interesante para mí. Soy Alejo Smirnov, director de Prensario, y en este panel justamente lo que vamos a hacer alusión es que la televisión abierta sigue siendo el corazón de la industria del video, más allá de los enormes cambios que viene habiendo y los que va a seguir, los que van a seguir sucediendo. Es lindo pensar que la televisión abierta sigue siendo el corazón del negocio de video, pero eso no quiere decir que uno no vea que toda la cuestión digital con el OTT ha crecido muchísimo y ya es una estrategia importante para ganar nuevas audiencias y además como negocio en sí mismo. Y para entender cómo está ese proceso en México, tenemos a tres grandes protagonistas absolutos, como es Emilio Aliaga, Vice P de Azteca Digital, Chief Digital Officer de TV Azteca, Guillermo Franco, como director general de Multimedios Televisión, y Gabriel Torres Espinosa, director general del Canal 44 y el Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara. Entonces, refiriéndome a eso, justamente ellos nos van a explicar no solo cómo está la situación en México, sino cómo están haciendo realidad esta transición de canalizar toda la movida digital con sus canales. Entonces voy a empezar, por favor, primero con Emilio, que justamente ustedes en Televisión Azteca están justamente canalizando esto con grandes aliados. Contanos, por favor, con estos socios digitales, cómo permitieron ampliar sus audiencias. Mira, nosotros desde hace varios años lanzamos una iniciativa. Nos pusimos a ver qué es lo que funciona. Ya cuando ya has visto lo que funciona y lo que no funciona en el mercado, pues vas entendiendo por dónde te debes de enfocar, ¿no? Una de las cosas que vimos es cuando tú tratas de crecer tu audiencia, puedes crecer hasta cierto nivel en tu core y tienes que ver claro hasta dónde puedes llegar con eso. Puedes llegar, y hay varias maneras de crecer tu audiencia. Uno es, pues siempre las redes sociales son un gran referente, entonces tienes que hacerlo correctamente y jugar las reglas que te ponen, ¿no? Para poder llegar a principalmente te ayuda en la referencia de tráfico, es Facebook, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces tienes que saber cómo las integras, tienes que saber cómo las vas a hacer, porque meterlos en articles suena muy fácil, pero tiene su chiste, ¿no? claro. Y luego puedes poner también links directos, tienes que jugar con los algoritmos y demás. Luego está la parte directa y la parte orgánica, donde tienes que jugar con Google. Tienes que ver cómo está la parte tanto de Discovery para Google News, como tienes que ver cómo está la parte de SEO, ¿no? Y es otra parte. Son cosas que sabemos todos, pero cambian las reglas todos los días. Entonces, tienes que estar en punto y eso te va a ayudar a crecer, pero eso te va a ayudar a llegar hasta cierto nivel, hasta cierto punto. Y tratar de ponerte a desarrollar y a generar verticales a lo tonto, creo que es una estrategia que está muy probada, que se hizo, lleva muchos años y que la realidad es que no funciona, ¿no? O más bien, son muy pocos los que tienen éxito haciendo esa parte, y no tanto depende de la calidad del contenido ni las cosas, es una carrera de resistencia más que de velocidad, no es que agarres y lo pones, ¿no? Y creo que hay muchos generadores de contenido muy buenos, pero que no necesariamente tienen que tener un sitio. Hoy las redes te cambian todo ese esquema y desarrollas una audiencia allá que no necesariamente te lleva acá. Entonces, una cosa que nosotros desarrollamos, que le llamamos un DBP, lo que llamamos DBP o DBP, son Data Business Partners. Jugamos mucho, estamos muy enfocados en la parte de la data, de la información, ¿no? Y trabajamos y hemos hecho alianzas estratégicas con partners que nos complementan, que nos dan esa parte de ese extended reach a lo que nosotros tenemos,
Claro. Y buscamos dos cosas. Buscamos tanto un extended reach, que llegue más lejos con la gente con la que llegamos, entonces se vuelve un play de inventarios, un play de audiencias con los cuales crecemos, y luego también en la parte de la frecuencia, ¿no? Entonces, y dentro de estos socios con los que hemos hecho acuerdos importantes, está Football Sites, que ahora es Playmaker, son los grandes socios nuestros, que están en toda la región. En México tenemos una gran alianza con ellos. Una de nuestras principales fortalezas también es la parte de deportes, entonces hace perfecto sentido. Tenemos audiencias complementarias, tenemos audiencias similares en muchas cosas, entonces es un gran socio y hemos crecido con esos. También tenemos un acuerdo importante con Atomics para la parte de gaming, que hace también una gran sinergia con lo que hacemos nosotros para toda la parte de eSports, que somos un player importante en toda la parte del contenido de eSports. Tenemos también uno con una empresa que se llama M Contigo, que nos ayudan y que nos complementan en toda la parte de wellness, en la parte de salud, mujer. Entonces es un buen complemento para nosotros. Y entonces tenemos otra alianza con Tubi, que nos ayuda en toda la parte de video. Entonces, tenemos un grupo de partners importantes, ¿no? Tenemos también, Atomics es parte de un grupo que se llama Power Media, con el que tenemos también una gran relación, un gran acuerdo. Entonces, tenemos ahí a Referee, que es la parte, ¿no? Tenemos un acuerdo también con el periódico AS. Entonces, vamos buscando y vamos complementando. El día de hoy, nosotros ya como red, como llegamos a más de 40 millones de uniques, ¿no? Donde tenemos perfecto control de los usuarios. Este año llegaremos entre los 50 y 55 millones, ¿no? Ya tenemos un par de socios más estratégicos con los que estamos platicando. Estamos acabando de desarrollar algunas cosas para poner. Y esto hace que sea una relación de socios, una relación en la cual les traemos recursos, les traemos fondos, hacemos sinergias y que al final de cuentas ha funcionado muy bien y creo que hay que ser inteligentes en cuándo saber qué vas a desarrollar, sabiendo que va a ser una carrera a largo plazo, ¿no? Y hay otra parte en la cual complementamos con partners estratégicos en los que estamos. Excelente, Emilio. Está claro entonces que se trata de generar alianzas que den calidad y valor y no cantidad, ¿no? Es correcto. Es de mucha calidad. No puedes agarrar y llenarte de basura. O sea, claro, tienes que ver específicamente, y hay muchos puntos aquí, porque no se trata de hacer como a la antigua se hacían los famosos ad networks. Cuando agarrabas los famosos ad networks y que después ya dejaron de funcionar, en gran parte es porque decían, sí, ya tenemos un network muy grande y agarraban a todos agarraban y le metían un tag y entonces se aventaba y la calidad de la pauta no era relevante, ¿no? Entonces, y no había toda la parte de data que hay hoy. Nosotros hemos sido, yo que te diría, tienes que ser muy inteligente en ver con quién estás, porque tiene que ver en varias cosas. Tiene que ser negocio para todos, primero. Si no es negocio, entonces estás perdiendo el tiempo. Dos, tiene que hacer sinergia perfectamente con lo que tú haces, para que entonces puedas hacer ese extended reach sobre los verticales y sobre las audiencias en las cuales te estás enfocando, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho muy exitosamente y tenemos un par de gentes más de partners que en algún momento en el año se los platicaremos. Excelente, después vamos a volver a eso.
Guillermo, ustedes en Multimedios Televisión, que es bueno destacar, ya no son solo de Monterrey como hace algunos años, también para la expansión del Canal 6 hicieron una gran estrategia multiplataforma, unieron redes sociales, portales web propios, bueno, la alianza con la televisión conectada, con Roku. ¿Qué tan importante fue esa estrategia digital dentro de la expansión de Multimedios como una cadena nacional? ¿Qué tal? Buenos días y antes que nada, gracias por la invitación a este panel tan importante y con tan importantes expositores, ¿no? Grandes amigos. Mira, llegó el momento en que tener una antena no es suficiente. Si tú te acotas a tu audiencia que puedes tener por la cobertura radiofundida y por su retransmisión, digamos, en tu área local de cobertura en TV paga, ya no vas a tener el suficiente alcance como para competir. Necesitas obligatoriamente tener un acceso muy, muy fácil en cualquier tipo de plataforma de streaming, ¿no? En nuestro caso, nos puedes ver en nuestra OTT propia, que está en prácticamente todos los dispositivos, desde Roku, cajas Android, vamos, digo, no sé si sea políticamente mencionarlo, pero hasta en las aplicaciones de los piratas, que es una realidad en nuestro país, estamos presentes, ¿no? Obviamente YouTube, que es un gran distribuidor de contenidos lineales, en este caso de todos nuestros canales, y lo que hicimos es que pusimos todos esos canales, porque lo que nosotros hacemos es que tenemos una barra nacional, pero las barras locales son muy importantes. Entonces, sí es muy importante que no solamente una señal nacional esté en estas plataformas, sino que tú, si vives en la región de La Laguna, puedas ver en cualquiera de estas plataformas que mencioné el canal local de La Laguna, ¿no? Al final del día son más de 10 horas de contenido local de noticias y entretenimiento que tienen relevancia en esa área, ¿no? Entonces, mucha gente prefiere dejar de pagar el cable, pero tampoco quiere pagar por muchas OTTs, ¿no? Ahora este fenómeno que se está dando ahora de el cansancio de Plus, de estar pague por aplicaciones. Entonces, las aplicaciones gratuitas, digamos que las FAST que le llaman ahora, todas las que vienen del tema de la inserción de la programación programática, pues son lo que la gente quiere ver, ¿no? Digamos que es la nueva TV paga. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, no podemos pensar hacer un canal de televisión abierta sin estar en las plataformas digitales de streaming. Excelente, clarísimo. Después vamos a volver igual a lo de la onda fast, que es el tema del panel, sí, pero antes voy por fuera a Gabriel. ¿Cómo está ocurriendo esta evolución digital en las televisoras públicas, en particular en ustedes de la Universidad de Guadalajara? Y que me menciones algunas de las alianzas que ya han hecho, como el caso de Claro Video, por favor. Gracias, Alex. Pues mira, es muy asimétrica en principio porque los canales públicos tienen diferencias sustanciales, no solamente regulatorias, sino de presupuestales y de objetivos. Pero yo creo que ha habido esfuerzos muy importantes que se están haciendo. La mayoría de los grandes canales que está produciendo televisión pública con fines educativos, culturales o divulgación científica, innovación tecnológica, ya cuenta con una aplicación, tiene desde hace años programando contenidos y gestionando contenidos en plataformas digitales, en redes sociales. Y yo creo que esto ha venido efectivamente ocurriendo en mayor medida. Creo que también fue un proceso que se aceleró con el confinamiento. Prácticamente todos los canales, además de que suscribo esto que dijo Guillermo, de que no es suficiente una señal en radiodifundida, es indispensable, pero no es suficiente. Bueno, pues a todos tuvimos digamos, un aprendizaje digital, lo que ya teníamos más lo que nos hacía falta durante el periodo del confinamiento. Y yo creo que eso es lo que hoy hace la clave de este nuevo ecosistema digital en el que estamos inscritos. Efectivamente hemos hecho alianzas con Claro Video, en donde hemos puesto algunas series documentales y han tenido pues un impacto bastante peculiar, especialmente en esta plataforma porque a nivel de América Latina pues nos pone prácticamente presentes en la mayoría, si no es que en todos los países
latinoamericanos con una plataforma que es reconocida, que tiene un buen soporte tecnológico y que nos permite, a través de esta alianza, llegar con algunas de nuestras mejores series documentales a un público específico que tal vez no llega la televisión pública. Bueno, también hicimos una alianza muy interesante con Dailymotion. Dailymotion es la competencia directa de YouTube, aunque YouTube es un gigante, pero el director para América Latina de Dailymotion firmó un acuerdo con la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la TEI, para establecer canales certificados desde su apertura para canales públicos y monetizar en un acuerdo que es mucho mejor que lo que te ofrece hoy YouTube. Y eso pues fue una ventaja muy importante. Primero porque es un player muy moderno, porque nos ofrece, muchas ventajas. Segundo, porque los algoritmos de Dailymotion son menos agresivos que los de YouTube respecto de los reclamos, que es un tema que vamos a hablar, entiendo, un poquito más adelante, que hay una serie de reclamos que se hacen aún a pesar de tener los derechos y que hay que estar haciendo una gestión permanente para bajar esos reclamos a partir de los derechos que tienes, porque si no te ves finalmente en una afectación. Aquí partimos del principio de que eres culpable hasta que no demuestres lo contrario. Entonces, tienes que estar permanentemente mandando certificados, convenios, acuerdos de productos de los que has adquirido derechos y que forman parte de tu programación y que de manera, digamos, automática están generando reclamos en esas plataformas. En Dailymotion es muchísimo menos, te diría que es 10-1 respecto de YouTube, los reclamos que recibes por derechos de autor una vez que tú vas subsanando y vas generando un cierto historial de que tienes derechos de determinados productos. A nosotros nos ocurre mucho más con las notas de agencia que tenemos, que estamos suscritos a 5 agencias de noticias y que tenemos notas de agencias, especialmente en el área de deportes, generan muchísimas reclamaciones. Todas esas reclamaciones se bajan naturalmente, pero hay un equipo y un desgaste de personal humano y de recursos dedicados a responder a reclamos que no están justificados. Es decir, que no necesariamente están infringiendo un tema de derechos de autor, pero que implica estar haciendo una gestión que se vuelve al paso del tiempo tediosa. Y sí, el tema de una OTT propia de los medios públicos está en proceso. Ya hay un proyecto muy avanzado para la OTT de medios públicos de México y hay que la lleva el presidente de la Red México en este momento, que es el director de la televisión de Coahuila. Ojalá tengan la oportunidad de invitarlo en alguna otra edición en Next TV, Jorge César. Además llevamos otra propuesta que va muy avanzada para la OTT iberoamericana de medios públicos. Ambas van corriendo por vías separadas. Esta última tiene el apoyo de Televisión Española, que la Corporación de Radio y Televisión Española forma parte de esta Asociación de Televisiones Iberoamericanas, y nada menos que el mes pasado tuvimos una reunión en Madrid con el board de Televisión Española, especialmente con el director de tecnologías, para hablar del proyecto de la OTT y de la posibilidad de darle salida este mismo año, tal vez en el mes de junio. Excelente, excelente. Sí, justo estuvimos la semana pasada en Next TV con María Jesús de la Radio y Televisión Española. Pero antes de seguir con esto de los reclamos con los derechos de autor, que es parte de la era digital y además es importante respetar los derechos de autor, quiero remarcar lo del concepto de FAST, que es lo de Free Ad Supported Streaming TV, que bueno, es como otra cara de operadores como Pluto TV, los AVOD, ¿no? Los Advertising Video On Demand. Para los tres, por favor, empezando por Emilio, pero brevemente, ¿qué oportunidades y qué al mismo tiempo desafíos o problemas ven en esto de ir a muchos de estos fast services? Mira, yo creo que veo una gran oportunidad, ¿no? O sea, el reto hay retos y desafíos, ¿no? El problema no es hacerlo.
El problema es juntar la audiencia, tener audiencia. Entonces, el día de hoy, sí, ya hay muchas televisiones inteligentes o llamadas Smart TVs, ¿no? Donde ya tienes estas aplicaciones. También tienes muchos devices que te ayudan a hacer inteligente tu device, o donde ya tienes, digamos, precargadas muchas de las aplicaciones. Claro. O que te ayuda a acceder si es que tu televisión no te lo permite, o no hay una aplicación, porque muchas veces hay alguno que no tiene una una aplicación que no tiene desarrollada la aplicación para una televisión en particular. Claro. Luego se hace un reto muy grande y con un trabajo intensivo dentro de todo esto. Para hacer para cada modelo de televisión, para cada device, para cada cosa. Entonces hay algunos que ya lo han hecho. El problema para mí, y brevemente, es juntar la audiencia. Y la oportunidad es gigantesca, porque al final de cuentas vas a poder tener data que te esté dando información para poder hacer mucho más targeteada esa publicidad, si es que tienes toda la parte armada atrás. Clarísimo. Guillermo, ya destacaste que es una oportunidad esto de la onda FAST, pero dime, por favor, también qué problemas puedes llegar a ver. Digo, yo más que problemas le veo ventajas, ¿no? Aunque como dice Emilio, hay que juntar la audiencia, ¿no? Afortunadamente, por los números que vemos mes a mes, no es un tema más que crecer. Vemos una gran oportunidad, por ejemplo, en la publicidad diferenciada. Nosotros tenemos una venta de una era comercial que es para la señal lineal tradicional, que es redifundida con su retransmisión en TV paga. Y que eso tiene una limitante geográfica, ¿no? Pero también hay un público muy interesante que te ve más allá de esa limitante geográfica, que quizá sería un desperdicio que esté viendo algún comercial de un tema netamente local, que digamos va a ser un desperdicio porque no le va a hacer ni bien al anunciante, ni te va a agregar más ingresos a ti, ¿no? Entonces, creo que tener cortes diferenciados con publicidad targeteada más a la zona geográfica donde lo estás viendo o a temas más nacionales o globales, va a ser más efectivo, ¿no? Obviamente que los CPMs que te pagan por este tipo de publicidad son muy diferentes a los que puedes recibir por la TV abierta, pero al final del día todo suma, ¿no? Entonces creo que te evita tener ese desperdicio que tienes cuando tienes los mismos comerciales en todas partes. Entonces le doy ventajas. Y lo que mencioné, Emilio, también es muy importante, ¿no? La data que recibes de quién te ve, en dónde te ve, cuántas horas te vio, qué sí vio, qué no vio. Digo, sé que es un tema de video, pero en la parte de radio, por ejemplo, nosotros tenemos más de 60 emisoras de radio. La parte de los streaming nos da mucha información que al no existir un overnight, como lo tenemos en televisión, la parte de radio nos da mucha información de los consumos, dónde llegan, dónde se van, todo este tipo, ¿no? Entonces creo que esa información es muy valiosa también. Excelente. ¿Están estandarizados los convenios de los acuerdos de monetización publicitaria en estos servicios FAST? Estandarizados quiero decir es que es fácil acomodarse a cada nuevo socio. No, digo, sí, digo, tienen muchas cosas en común, pero cada uno tiene sus digamos, particularidades. Digo, por ejemplo, YouTube o tu OTT propia, pues tú controlas tu inventario o tú controlas tu parte programática. Digamos que las marcas propias de televisores, pues sí tienen este modelo donde ellos tienen algo del inventario disponible si tú así lo deseas, bajo un esquema, o bien tú te quedas con todo el inventario bajo otro esquema, o bien ellos se quedan con todo el inventario bajo otro esquema. O sea, creo que es flexible, ¿no? En estas tres modalidades que te mencioné. Perfecto, excelente. Después vuelvo a Gabriel, pero Emilio, por favor, mencionaste el caso de Tubi y bueno, y también quiero que menciones Azteca Now. ¿Cómo es la evaluación que hicieron ustedes desde el lanzamiento? Mira, nosotros cuando platicamos con el equipo de Tubi, fue en 2019, más o menos.
Y lo que hicimos nosotros fue cuando nos encontró en enero del 2019. Y, y fue mucho antes que se dieran a conocer muchas otras y empezaran. Y era viendo una empresa en crecimiento, en aquel momento era independiente, después ya la compró Fox, unos meses, un año después de conocerlos, poco después de haber hecho el anuncio de nuestra asociación y había que hacer la plataforma, traducirla al español y todo. Pero aquí el objetivo es tener encontramos y vimos que otra vez es más fácil asociarnos con alguien que ponernos a desarrollar una cosa desde cero, ¿no? Donde hace perfecta sinergia con nosotros somos una empresa de medios donde nuestra principal fuente de ingresos es la venta de publicidad, y nuestra venta de publicidad en video principalmente, entonces tanto para la televisión, ¿no? Como digitalmente. Entonces, hacía perfecto sentido asociarnos con un OTT, con un AVOD OTT, con una empresa que pudiera tener esto, que tuviera presencia tanto web como que tuviera presencia en las smart devices, ¿no? Para entrar a este mercado donde nosotros nos enfocamos mucho a proveer contenido, ayudar a engordar esa oferta que es una de nuestras fortalezas y a comercializar donde hace perfecta sinergia con lo que hacemos todos los días, ¿no? Y Azteca Now es una aplicación que desarrolló para más bien como un catálogo para el mercado internacional. No está basado en publicidad, es una manera de poder promover nuestros contenidos en el extranjero de tal manera que cuando tú tienes un cliente en Europa, en Sudamérica, en África y quiere ver el contenido, quiere ver algunos episodios, quiere ver lo que estamos haciendo, que pueda acceder a él sin tener ya que mandar como se hacía en la prehistoria, que si les mandabas cassettes, que si les mandabas las latas para que lo vieran, es más bien una herramienta de promoción para esa parte del B2B. ¿No? Perfecto, está bueno ver las herramientas complementarias. Entonces, ahora sí voy a Gabriel. Ya mencionaste muy claro los problemas con YouTube y el hecho de cuando se violan los derechos de autor o por lo menos cuando está todos esos trámites para solucionar esos problemas. Esto está dentro de la pregunta que yo había hecho de los problemas que también pueden generar esto de la onda fast y de estar en todos lados. ¿Qué oportunidades y qué problemas así brevemente ves, por favor? Bueno, para nosotros son oportunidades básicamente, porque atender a un mayor público a través de diversas ventanas digitales, pues es un propósito en sí mismo de la televisión pública que busca penetración. Entonces, para nosotros es una ventaja. No es importante el tema de la monetización, puesto que es una restricción que en sí mismo tiene la televisión pública, que aunque no es una provisión para Internet, no es precisamente la razón de ser de los canales públicos. En cambio, sí lo es la penetración, ¿no? Y lo fue especialmente durante el periodo del confinamiento. Entonces, tener estos aliados que ya se vienen dando en diferentes modalidades, con diferentes canales, en la región iberoamericana, pues representa para nosotros una ventana de oportunidad muy importante. Además, porque el grueso de los canales públicos, con algunas excepciones, no tienen una red nacional de forma convencional para distribuir su señal. Y estas oportunidades digitales pues nos permite llegar a un público al que definitivamente de las formas tradicionales no lo haríamos. Entonces, para mí esto es una ventana de oportunidad. Ahora bien, con el tema de los derechos, no, yo también estoy completamente convencido de que hay que respetar los derechos de autor, de que es muy importante que en la propia medida en que se pague por la propiedad intelectual que alguien más generó, estamos contribuyendo a la economía naranja. Pero también, Alejo, yo lo que pongo en relieve es que este tema de los reclamos generados de manera automática y masiva por algoritmos
también ponen en entredicho el derecho que tienes a usar la propiedad intelectual por la que ya pagaste. Claro. Por ejemplo, cuando tú estás suscrito a un servicio de noticias para usarlo en tu noticiero y al usarlo estás teniendo que levantar 10 reclamos por semana generados por algoritmos y teniendo que mandar el mismo contrato de la misma empresa y volviéndole a explicar una y otra vez porque esto no lo hace un humano, sino lo hace una programación, un algoritmo, y entonces nos está reclamando notas de agencia por las que ya pagaste. Entonces yo creo que es tan grave no pagar por una propiedad intelectual que tiene, que pertenece a alguien y que tú explotas de manera indebida, como tener que estar respondiendo de forma masiva reclamos de una propiedad intelectual por la que sí pagaste y la pagaste efectivamente para usarla en un noticiero que en el momento en que es difundido en algunas plataformas digitales genera por estos algoritmos una cantidad de reclamos impresionante que nos ha llevado, te lo digo en este momento, a que nosotros tomamos la decisión que en YouTube, perdón, en Facebook Live, Sí. ya no sacamos el noticiero, porque nos cuesta más bajar los reclamos que gestionarlo ahí. O sea, es de tal tamaño ya los reclamos que genera la plataforma que a nosotros nos cuesta más, es decir, perdemos más tiempo bajando esos reclamos y atendiendo esos reclamos que gestionando ahí nuestro noticiero. Entonces, subimos otro tipo de piezas que también nos funcionan, que nos genera tráfico, que nos da penetración, pero específicamente el noticiero ya no lo estamos haciendo por la cantidad de reclamos fuera del lugar que tenemos que estar atendiendo. Es que no son 1 o 2, en ocasiones pueden llegar a ser 20 en una semana, que requieren todo un tratamiento especial porque si no, reitero, la plataforma te sanciona y te genera además un récord, un antecedente de presunto violador de derechos de autor, que cuando en realidad puede que no sea así. Está clarísimo. Y el problema, Emilio, ¿hasta qué punto eso es un problema de envergadura para ustedes? ¿Cómo lo solucionan? Pero también, yendo a la oportunidad con YouTube, justamente, ¿hasta qué punto la audiencia también se agranda y hasta qué punto la audiencia elige ver un programa que fue en vivo hace poco por YouTube y no directamente en vivo? Bueno, es un tema. Los derechos ya lo han comentado acertadamente, ¿no? Y sí, puede haber un problema. Nosotros hemos tratado de ser muy, muy juiciosos y muy cuidadosos en esa parte, porque efectivamente, y no solo es en YouTube, sino en cualquier otra de las redes sociales, ¿no? Claro. Y si tú agarras y buscas una fotografía para ilustrar algún post que quieras hacer o una nota y lo pones hoy con la serie de algoritmos para buscar y hacer el fingerprinting de la información que ya están muy, muy avanzados. Ya llevan muchos años. Entonces ya da para toda esa parte. Pues te encuentran y te hacen un reclamo y te cobran 500, 800, $1,000 por esta. Si tienes 3 strikes, te cierran la cuenta, te la cierra Twitter. No, te pone strikes igual Facebook, te lo pone, lo mismo te lo hace YouTube. Entonces tienes que ser muy cuidadoso. Yo creo que sí es tener cuidado, ¿no? Cuando muchas veces puedes transmitir el evento en vivo, pero no lo dejas, porque si lo dejas en ese momento, YouTube no te va a decir que no lo pases, ¿no? Ahora, sí puede haber esas infecciones, pero hay leyes que te permiten pasarlo en tiempo real, pasarlo en vivo y no dejarlo en VOD, ¿no? Claro. Y si son imágenes que duran menos de 5 segundos, también puedes jugar con algunos best practices. Pero es un tema y hay que estar muy cuidadoso de ellos. Yo personalmente estoy en contra de la piratería. Nosotros vivimos de los derechos de autor. Entonces, yo en mi vida personal y en mi vida profesional, mucho más estrictamente, pero en mi vida personal, no comparto esa parte de la piratería y de que si el contenido está, pues que power to the people y todos. Yo creo que el contenido tiene un costo,
El contenido nos cuesta a los que hacemos contenido hacerlo. Nos cuesta cuidar cada uno de los derechos y cada una de las ventanas de lo que tenemos. Sin embargo, creo que está bien por parte de las plataformas cuidar toda esa parte en la cual tú debes de poder jugar, ¿no? Y un poco sobre lo que decía Gabriel, a nosotros es al revés. Cuando nosotros ponemos un programa ahí, nos dedicamos a bajar o a bloquear el contenido más que nos digan que por nuestro contenido tenemos que bajar. Ahí entiendo la parte de noticieros, cuando a veces agarras algún contenido, algunas imágenes para ilustrar ciertas partes, y eso es lo que genera vamos a llamarlo, ese reclamo, ¿no? Claro. Pero en general, nosotros somos los que decidimos con el contenido que nosotros subimos, nosotros decidimos si lo monetizamos, lo que haya subido otras personas, lo reconocemos nosotros y se monetiza, o bien lo bloqueamos, ¿no? Pero creo que acaba siendo más una decisión fuera de los noticieros, y no conozco el caso particular de lo que estaba, pero en general nosotros somos más los que bloqueamos que los que nos bloquean. Y tenemos mucho cuidado con eso. Es interesante ese enfoque, y respecto a las decisiones justamente que toman, ¿hasta qué punto una audiencia se agranda en función de lo que queda en video on demand, por ejemplo en YouTube, y qué tan importante es hoy para ustedes? Tenemos que nosotros jugamos con las ventanas, jugamos con los contenidos. Nuestra principal plataforma de monetización es nuestra plataforma, lo que se le llaman los Own and Operated, que es tvazteca.com, con sus diferentes mapas: Azteca 1, Azteca 7, Azteca Noticias, ADN 40 y Azteca Deportes. Ese es nuestro principal hub de monetización y donde generamos la mayor parte de nuestros ingresos. Sin embargo, sí, cuentan y pintan y tratamos de darles espacios. No lo hacemos en simultáneo, no lo hacemos en tiempo real, le damos espacios a las ventanas, privilegiamos nuestro contenido en nuestras plataformas, pero lógicamente tenemos un gran acervo dentro de la parte de YouTube, en el cual agarramos y lo utilizamos para monetizar. Curamos mucho el contenido, vemos qué partes son las que vamos a poner y cuidamos mucho. Uno de los derechos más complicados es el de la música. Entonces, uno es la parte de las imágenes y otro es el de la música. Entonces, si tú tienes tus partes en regla, pues no tendrás problema, y efectos para con las editoriales. Pero hay editoriales que no editoriales de música, ¿no? Los publishers, que no necesariamente se unen con la EMAC, ¿no? Con las diferentes asociaciones que hay, y eso es lo más complicado, que de repente te sale alguna editorial viva y agarras y pusiste una canción, tú tienes un acuerdo donde tienes toda esta parte y te dicen, pues yo no soy parte de esa, yo no estoy, y a veces lo hacen medio desleal, ¿no? Claro. Por decir, o sea, y entonces tratan no te dicen en el momento, te dicen después, dejan que pase más tiempo para tratar de cobrarte más. Creo que hay que regular todas estas partes. Creo que se vale la parte de la regulación. Creo que la propiedad intelectual es importantísima. Creo que hay que seguir las reglas. Creo que hay un gran negocio para todos, pero sí uno tiene que tener mucho cuidado en la parte de derechos de autor. No, está clarísimo. Igualmente, para tener una idea, ¿qué porcentaje de la audiencia aumenta con el tema del video on demand que pueda venir inmediatamente después de que se emite? ¿Es un 10%, un 15%? ¿Tienen alguna cuantificación de eso? No, lo que pasa es que en el tiempo pues, acaban siendo números en algunas cosas altísimos, ¿no? Claro. Entonces, la correlación con el tiempo de lo que salió, y también depende mucho del programa, pero que pueden llegar a 10, 20% de las audiencias o más, no es difícil, ¿no? No es difícil, y lo que va a pasar en el futuro va a ser que se van a empezar cuando las agencias de medición
empiecen y realmente puedan empezar a juntar y a tomar todo lo que sucede en la parte digital, en la parte social, con la parte de televisión y unir esas audiencias, ¿no? Para poder realmente dar un footprint total de las partes, va a haber grandes sorpresas, ¿no? Qué bueno. Una pregunta te quería hacer, con el tema de podcast o audio digital, ¿qué experiencia han tenido ustedes? Porque es uno de los booms del momento, una de las iniciativas al que todo el mundo se quiere subir. Sí, fíjate que yo soy personalmente, y lo he platicado en varias ocasiones y en alguna otra invitación que tenga ustedes, yo soy gran fan de los podcasts y soy muy fan de los podcasts. Los podcasts llevan muchos años. El concepto podcast lleva, te diré, al menos unos 15 años. Desde que salió el iPod, Claro. empezaron los podcasts. Nada más que el proceso era mucho más complicado en aquella época. No me acuerdo que en otro donde trabajaba, hacíamos, grabábamos el podcast a las 6 de la mañana, dábamos el inicio de las noticias y la gente se conectaba a la computadora, metía el cable, descargaba, lo bajaba a su iPod y se iba a correr, ¿no? O se iba al gimnasio y empezaba. Y esos eran los principios de los podcasts y tienen mucho. Si te digo que tienen más de 10, 12 años, no te meto. Ahora, el boom de los podcasts empezó, probablemente tendrá como unos 8, 7, 8 años, ¿no? Claro. Empezó ese boom y empezó a ver en Estados Unidos empresas que empezaron a dedicarse a hacerlos, ¿no? Entre ellas había 2 empresas muy famosas, que una era Wondery y otra era Gimlet. Claro. Y Wondery empezaron a hacer cada quien sus podcasts especiales y uno de ellos empezaron sus emblemáticos y uno de ellos era Business Wars y te hablaban de la historia y tienen 50 temporadas. Es un gran podcast, se los recomiendo mucho, en el cual te hablan los inicios de empresas y cómo empezaron a pelear entre ellas, ¿no? Y entre ellas pues, está Nintendo contra Xbox, y está McDonald's contra Burger King, y hay de todos, ¿no? Está Airbus contra Boeing, y te van contando la historia de una manera. Y hay muchos tipos de podcast. El que rompió y ganó el terreno en la parte de noticias fue el New York Times, ¿no? Con un podcast que se llama The Daily y que es magnífico y también se responde. Entonces yo ya venía con una gran interés de los podcasts, ¿no? Hay uno de NPR que se llama How I Build This, que es magnífico, y Masters of Scale de Rich Hoffman. Hay muchos. Nosotros aquí en Azteca, ¿qué hemos hecho? Hemos enfocado también mucho a esa parte. Tenemos podcast en Azteca Noticias, ¿no? Tenemos unos de política, tenemos uno que se llama Atrás de los Hechos, que habla lo que pasa atrás de las noticias, uno que se llama El Atole, que es una parte como de política. Tratamos de utilizar otras voces más jóvenes, abrir otros espacios. Tenemos unos de deportes, ¿no? Que se llama El Ritual. Y en la parte de entretenimiento tenemos varios podcasts muy exitosos. Tenemos uno que se llama La Resolana Sin Censura, de un programa que se llama La Resolana, que tenemos. Entonces es mucho más atrevido, te permite cruzar esas barreras. Hemos hecho los géneros más importantes en México son la parte de comedia, que entraba toda esta parte de La Resolana, y también hay uno que es la parte de terror, la parte de historias de lo místico y del terror. Entonces lanzamos uno que se llama Lo que la gente cuenta, ¿no? De La Paz, e hicimos una convocatoria y tuvo un éxito rotundo. Tenemos ese, y tenemos ahora, hemos generado algunos podcasts nuevos en los cuales dedicados a Hexatlón, todo lo que pasa y todos los invitados y todos los eliminados, y toda esa parte. Tenemos uno de Corazón Grupero, enfocado a la música regional mexicana, también muy exitoso. Hicimos uno para Survivor y ahorita estamos armando uno que lo verán próximamente, en el cual sea un hub mucho más fuerte de lo que pasa en Azteca. Entonces tenemos variado: deportes, noticias, entretenimiento, comedia, terror.
¿no? Somos grandes fans y creo que hay una gran oportunidad para eso en el mercado, ¿no? Que se está saturando, se tiene que ver, pero otra vez es una carrera de resistencia, no de velocidad. Excelente, excelente, Emilio, gracias. Bueno, vamos terminando. Quiero avisarles que Guillermo tuvo que salir de su edificio, así que no, esperamos que nada grave, pero por eso no nos puede seguir acompañando. Pero termino brevemente, que ya se nos va el tiempo, por favor, Gabriel. Como última pregunta, ¿cuál crees que puede ser el siguiente paso de la televisión abierta para seguir creciendo y seguir llegando a cada vez más audiencias, no solo en México, sino en todo el mundo? Pero yo creo que sin duda, la parte digital, es decir, el audiovisual que se recibe a través de Internet, gestionado por cualquier tipo de plataforma, sea una OTT, sea un video streaming, sea un player, sea una red social. Es decir, yo creo que específicamente los 2 años de la pandemia nos llevó a un aprendizaje masivo de la utilización del audio y del video conectado a través de Internet. Además de que están surgiendo muchísimos nuevos sistemas de televisión de paga que hoy te entregan canales de paga o canales que están por aire, te los entregan a través de un sistema de televisión de paga, pero conectado a Internet. No quiero mencionar más marcas en específico, pero todas las conocemos, y este sistema de televisión de paga también viene cada vez adquiriendo mayor número de suscripciones. Entonces yo creo que el futuro del crecimiento del audiovisual sigue siendo también una parte importante. Lo radiodifundido, quiero volverlo a subrayar, es indispensable, pero ya no es suficiente. Y yo creo que la gestión de contenidos en digitales, específicamente digitales, me refiero a los conectados a ventanas o a bocinas que reciben una señal de Internet, pues ese es, me parece que la mayor ventana de oportunidad y además los mayores desafíos, porque todo eso está transformándose. Cuando creemos que ya dominamos una red social, ya viene otra en puerta. Cuando creemos que una plataforma finalmente la hemos comprendido y la estamos gestionando correctamente, nos aparece una nueva en el mercado. Entonces yo creo que el mayor desafío y el mayor cambio también, la mayor transformación en la gestión de contenidos digitales está justamente a través de Internet. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos y a Guillermo, por supuesto, también. Creo que fue muy valioso, ya se nos acabó el tiempo, pero creo que vimos tanto los temas del FAST como de las nuevas perspectivas y las nuevas oportunidades para que la televisión abierta siga siendo el corazón de la industria de video. Muchísimas gracias y seguimos en Next TV Series México. Hasta luego. Gracias.